gracias porque me das la oportunidad de estar aquí esta mañana. Dios, gracias porque me das la oportunidad de recibir tu palabra y no la tomo en poco, Señor, no tomo en poco lo que viene de ti, sino en esta mañana quiero disponer mi mente, mi corazón y mis oídos para escucharte. Y yo te pido, Señor, que todo cansancio, todo agotamiento, Señor, todo adormilamiento en el nombre de Jesús se vaya en esta hora, Señor, y que yo pueda tener ese discernimiento en el nombre de Jesús espiritual para entender, Señor, esta palabra. Y gracias, Padre, porque cuando leemos y escuchamos tu palabra, tú traes revelación a nuestras vidas. Cuando leemos y escuchamos tu palabra, tú edificas nuestra vida. Cuando leemos y escuchamos tu palabra, Señor, tú estás multiplicando nuestra fe, Padre. Y gracias te doy por cada uno de tus hijos que el día de hoy está aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén, pues voy a compartirles esta palabra que Dios me habló. Dios habló a mi corazón hace una semana y se quedó muy marcada en mi corazón y muy grabada, y la quiero compartir con ustedes porque fue de mucha bendición para mi vida. Y vamos a ver en esta mañana lo que es la primogenitura natural y lo que es la primogenitura espiritual. Hay dos tipos de primogenituras. En mi caso, por ejemplo, yo soy la primogénita de mis hermanas, pero no solo eso, también soy la nieta primogénita. Soy la que nació primero, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá. Yo soy la primogénita naturalmente, pero también entendemos cómo la palabra de Dios nos habla acerca de una primogenitura espiritual, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque hay algo especial de parte de Dios en la primogenitura espiritual. La primogenitura natural, pues como bien les acabo de decir, es aquel que nace primero. Esa es la primogenitura. Aquí los que somos padres, pues sabemos, ¿verdad? El que nació primero, el que abrió nuestras entrañas, el hijo que tuvimos, que nació primero de nuestras entrañas, ese es el primogénito natural. Y vemos cómo Dios en toda la Biblia es un Dios de generaciones. Y yo quiero compartirles este tema esta mañana porque tú tal vez eres padre, tal vez eres madre, tienes hijos pequeñitos, pero o a lo mejor no tienes hijos, pero tal vez tú recibiste el llamado, fuiste a lo mejor el primer hermano o la primera hermana que recibió el llamado de parte de Dios. Cuando Dios llegó a tu vida, tal vez tú recibiste esa primogenitura espiritual. En el caso de mi abuelita, ella recibió el llamado de Dios. Ella de toda su familia fue la que primero conoció a Cristo, fue la primera que se encontró con Dios, y esa es la primogenitura espiritual. Y cuando ella se encuentra con Jesús, cuando se encuentra con Dios, hay un pacto que Dios hace, porque Dios es generacional, Dios es de generaciones. Entonces a lo mejor tú recibiste ese llamado y fuiste la primera de tu familia o el primero de tu familia en escuchar la palabra de Dios, el primero que recibió a Cristo en su corazón, y esa es la primogenitura espiritual. Y el deseo del corazón de Dios es que bendigamos nuestras generaciones. El deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos la fe en Cristo, que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. El deseo del corazón de Dios es que ese pacto sea guardado, que sus mandamientos sean guardados. Ese es el deseo del corazón de Dios, que todas nuestras generaciones conozcan las maravillas del Señor, de generación en generación. Y vamos a ver cómo voy a explicar esa primogenitura espiritual, porque vamos a ver la historia de Esaú y de Jacob, que dice Génesis, les voy a decir, Génesis 25, nos habla acerca de la historia de Esaú y de Jacob. ¿Quién fue el primogénito? Todos han leído, ¿verdad? ¿Quién fue el primogénito? Esaú fue el primogénito de manera natural. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Isaac se casa con Rebeca, y entonces Rebeca engendra gemelos, y dice que tiene 2 hijos en su vientre, y el que nació primero había sido Esaú. Él era el primogénito de manera natural, pero dice que cuando estaba en el vientre de su madre, Jacob, desde el vientre de su madre, siempre quiso esa primogenitura, siempre anheló la primogenitura, siempre anheló la bendición de Dios desde el vientre de su madre, porque dice Génesis 25
que cuando ellos nacen, dice que este Jacob estaba agarrando del talón a su hermano, ¿verdad? Porque él desde el vientre estaba luchando por recibir esa primogenitura espiritual. Pero naturalmente había sido Esaú el que nació primero. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que aunque Esaú había nacido primero, la primogenitura la recibió Jacob. ¿Y cómo te puedo explicar? En otro ejemplo. En otro ejemplo vemos las tribus de Israel, y Jimena me va a ayudar. ¿Cómo van las tribus de Israel? Rubén, Simeón, Leví y Judá. De Judá nace Jesús. Ahora vemos cómo las 12 tribus de Israel, el primogénito es Rubén, y vemos cómo recibe esa primogenitura natural, pero como Jimena nos acaba de enseñar, dice que de Judá nace Jesús, y hay una primogenitura espiritual que recibe la tribu de Judá, porque de Judá nace Jesús y reciben esa primogenitura espiritual. No le fue dada a Rubén, sino le fue dada a Judá. Y ahí viene la bendición de parte de Dios, porque en la tribu de Judá fue la llamada, la elegida, la escogida, porque de ahí nacería Jesucristo, y a través de eso es que somos salvos. Y vemos cómo la palabra de Dios nos enseña: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y ahora es mi Dios, porque yo fui llamada, tú fuiste llamado, tú fuiste a lo mejor el primero de tu casa que recibió ese llamado de parte de Dios. Y hay una primogenitura espiritual donde Dios ya te selló, donde Dios te marcó y donde Dios ha trazado tu camino y ha trazado tu destino. Y vemos cómo aquí en la historia de Esaú y de Jacob, cómo Jacob siempre anheló la primogenitura, y desde el vientre él peleaba por esa primogenitura. Y quiero que lo leamos en Génesis 25, capítulo 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y aquí hay otro ejemplo, porque dice la palabra que Abraham engendró primeramente a Ismael. Sara no podía tener hijos, como todos saben. Sara era estéril y no podía tener hijos. Y entonces, en la desesperación de ella de tener una herencia, de tener una generación, le dice a Abraham que se acostara con su sierva. Y entonces Abraham, bien obediente, va y se acuesta con Agar, y de Agar nace Ismael. Naturalmente el primogénito fue Ismael. Y después el Señor, bueno, no después, antes ya habían recibido ellos una promesa de parte de Dios. El Señor les había dicho que iban a tener un hijo y les había prometido ese hijo. Entonces recibieron la promesa, pero se desesperó Sara, entró en una desesperación porque ella quería esa generación, y entonces le pide a Abraham que se acueste con la sierva. La sierva tiene a Ismael y naturalmente Ismael es el primogénito. Sin embargo, Isaac recibió el llamado de Dios. Sin embargo, Isaac fue el que recibió la primogenitura espiritual, porque a través de Isaac recibimos el pacto, y Dios fijó sus ojos en Isaac. Aunque Ismael era el primogénito natural, Dios fijó sus ojos, dice la palabra que fijó sus ojos en Isaac, porque el pacto que Dios hace, dice que es por 1000 generaciones. La bendición que Dios da, dice que es hasta la tercera y cuarta generación. Y ese pacto no se le puede dar a cualquiera. Ese pacto que Dios hace con nosotros, que Dios hace contigo para que tú bendigas a tus siguientes generaciones, no se le puede dar a cualquiera. Dios confió en nosotros para recibir ese pacto y esa primogenitura espiritual. Pero vamos a leer lo que estábamos leyendo. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno,
y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero decirte que esto era una palabra profética que estaba siendo dada por Dios al vientre de Rebeca. Dios estaba hablando una palabra profética sobre sus hijos, y quiero decirte que hay palabras proféticas escritas en el cielo y dadas por Dios para tus hijos. Hay palabras proféticas para ti que han sido dadas de la boca de Dios directamente, escritas para ti y escritas para tus hijos. No dejes que tus hijos se pierdan, no dejes que tus hijos dejen de venir a la iglesia, no dejes que… Hay una palabra y una promesa, hay promesas escritas por Dios para nuestros hijos y para nosotros, para nuestra familia. Así como Dios estaba hablando, dice que el mayor servirá al menor, y que había ahí 2 naciones en el vientre de Rebeca que estaban ya peleando. Y dice, y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, dice que era rubio, que era hermoso, y creo que en otra versión dice que era pelirrojo, dice, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú, y nació, como les dije primero, Esaú. Él naturalmente era el primogénito. Pero tenemos que entender que Dios ha escrito y ha dicho cosas sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y tenemos que pelear por esa palabra, tenemos que pelear por esa promesa. Y fíjate que dice más adelante la palabra de Dios que Isaac amaba mucho a Esaú, porque dice que Isaac veía a Esaú muy parecido a él. La palabra de Dios nos enseña que Isaac amaba mucho a Esaú, porque había cosas, no sé si hay cosas que tú a veces ves en tus hijos que te identificas, que dice, tiene esto de mí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo a mi hija Jimena igualita a mi esposo, o es lo que siempre me dicen, y yo la veo muy parecida, pero en el carácter, en la personalidad, la veo más parecida a mí. Y eso es lo que le pasaba a Isaac, veía muchas cosas en Esaú muy parecidas a él. Entonces eso le hacía amarlo demasiado. Dice la palabra de Dios, se identificaba con Esaú, porque dice la Biblia que Esaú era un hombre, dice que Esaú era un hombre que le gustaba cazar. Dice, les voy a leer aquí más adelante en el versículo 27, dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza. Dice que Esaú era un hombre de campo. Dice que Esaú salía a cazar. Isaac veía muchas cualidades en Esaú, y probablemente cualidades que no estaba viendo en Jacob. No veía cualidades en Jacob y le hacía amar más a Esaú. Pero yo quiero decirte algo bien importante. Lo que pasa que él no estaba visualizando las cualidades de Jacob, porque las cualidades que su hijo Jacob tenía estaban en su corazón. Y eso es lo que Dios estaba viendo, el corazón de Jacob. Porque Esaú dice que era un hombre que la Biblia lo llama profano. Y quiero leerte Hebreos, porque aunque su padre veía muchas cualidades naturales, Dios veía cualidades en el corazón de Jacob, y por eso Jacob recibe esa primogenitura espiritual. Y quiero que vayamos a Hebreos, y si tú me puedes acompañar a Hebreos, te voy a dar la cita. Hebreos 12, versículos 16 y 17. Hebreos 12, versículos 16 y 17. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Perdón, creo que tengo mal la cita, pero déjenme la busco, o si me ayudan. La cita que quiero encontrar es donde habla acerca de que a Esaú la Biblia lo llama profano. ¿Cuál? Gracias, Andrea.
Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué locura, ¿verdad? Porque vemos la historia y a lo mejor los que somos cristianos desde niños no sabemos la historia del plato de lentejas y puede parecer una locura que él había cambiado su primogenitura espiritual por un plato de lentejas. Y dice que Esaú, la Biblia lo llama profano, y profano quiere decir alguien que no es capaz de ver las cosas sagradas como sagradas y las trata como comunes. Alguien que es profano es una persona que no es capaz de ver las cosas de Dios como sagradas, que no le da la importancia suficiente a las cosas de Dios como sagradas y las ve como comunes. Y por eso la Biblia llama profano a Esaú. Por lo contrario, Jacob tomaba la primogenitura desde el vientre, luchaba por esa primogenitura espiritual. Él lo que perseguía era la bendición de Dios. Y muchas veces estamos en esta posición como Esaú, que no somos capaces de ver lo sagrado como sagrado. No somos capaces de ver que nuestro matrimonio es sagrado para Dios. No somos capaces de ver que nuestros hijos son sagrados para Dios. No somos capaces de ver que nuestros talentos son sagrados para Dios. No somos capaces a lo mejor de estar en un culto de domingo y saber que tenemos que tener el suficiente respeto porque estamos teniendo un tiempo sagrado, un tiempo de comunión con Dios. No somos capaces a veces de ver, de visualizar, de discernir las cosas de Dios que son sagradas. Y entonces Esaú menospreció la primogenitura. Esaú tomó en poco esa primogenitura que le había sido dada por naturaleza. Por el contrario, Jacob supo apreciar y no menospreciar el llamado de Dios. Jacob persiguió la bendición de Dios y desde el vientre de su madre lo que él quería era ser bendecido por Dios. Y vemos aquí cómo Esaú había recibido el derecho de primogénito solo por nacimiento, pero no había comprendido el privilegio que era ser el primogénito. No había comprendido lo que se le estaba siendo delegado. No había comprendido esa primogenitura espiritual. Y por el otro lado, Jacob anhelando la bendición de Dios y buscaba todo el tiempo la oportunidad para obtener esa primogenitura. Porque Dios es de generaciones. Dios es un Dios que es generacional. Y entonces dice la palabra que hay dos simientes ahí, y quiero también llevarlas a otros versículos y que me acompañen aquí, porque Dios es generacional y dice que la bendición de Dios pasa hasta la tercera y cuarta generación, y dice que hasta 1000 generaciones Dios nos bendice. Primero quiero que leamos Deuteronomio 7:9. Si me pueden acompañar a Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Porque Dios es fiel y guarda su pacto hasta 1000 generaciones. Y sabes que Esaú no había entendido esto. Esaú pensaba que la primogenitura nada más se daba por naturaleza y punto. Y Dios no veía así las cosas. Dios veía una primogenitura espiritual y no le iba a dar el pacto a alguien que estuviera menospreciando ese llamado. No iba a ser escogido a alguien que tuviera en poco el llamado, que estuviera menospreciando el llamado. Dios había determinado un propósito y había marcado para la vida de Esaú y para la vida de Jacob. Dios había trazado y marcado un propósito, pero Jacob dice que abrazó ese propósito. Jacob creyó en ese propósito. Es como cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y haré cosas grandes. Dice la palabra que él fue obediente y le creyó a Dios. Y muchas veces no tenemos crecimiento porque no le creemos a Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham tenía 75 años y supo discernir la bendición de Dios. ¿Qué pasó en la vida de Abraham? Que le creyó
creyó a Dios, que obedeció a Dios y que caminó con Dios. Y entonces se tomó de la mano de Dios, porque yo esto que aprendí me bendijo tanto, porque o te tomas de la mano de Dios o el enemigo te toma. Si no estás tomado de la mano de Dios, la vida es muy difícil. Y Jacob supo, Abraham supo, Isaac supo obedecer a Dios, caminar con Dios, y le creyeron a Dios, dice la palabra. Vamos a leer Génesis 12:2. Vamos a ver varias citas el día de hoy, por si no han estudiado la Biblia, pues hoy vamos a estudiarla. Génesis 12:2. Cuando Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le estaba diciendo a dónde, no le había prometido nada. Abraham tuvo que tener fe para creerle a Dios, y le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este pacto que Dios le da a Abraham es el mismo pacto que Dios nos da a nosotros cuando fuimos llamados, cuando tú tienes tu encuentro con Dios, cuando te conviertes en hijo de Dios. Es el mismo pacto que Dios nos da, y dice que seremos bendición, que hará de nosotros una nación grande, que engrandecerá nuestro nombre. Dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta promesa es la promesa que nosotros también tenemos como hijos. Cuando Jacob recibe ese pacto, porque primero Dios se lo da a Abraham, después Dios se lo da a Isaac, después de Isaac lo recibe Jacob, no lo recibe Esaú, porque Dios vio algo en el corazón de Jacob. Dios vio cualidades en el corazón de Jacob, porque este pacto sabía que no se lo podía heredar a cualquiera. Entonces lo recibe Abraham, lo recibe Isaac, lo recibe Jacob, y entonces recibe esta primogenitura. Y en la Biblia vemos cómo el primogénito en esa época, en ese tiempo, era el responsable como hijo mayor en lo espiritual. Representaba sacerdocio en la casa, en la familia. Era el representante de Dios y era el responsable del bienestar familiar. Y vemos cómo el hijo primogénito heredaba riquezas más grandes que todos los hijos de parte del padre. Había algo especial en el primogénito. Y yo quiero darte un consejo el día de hoy: ora por tu hijo primogénito. Ora por tu hijo primogénito. Hay un llamado, hay una palabra profética para tu hijo primogénito. Y no estoy menospreciando a los hijos pequeñitos, también son especiales para Dios, pero hay algo especial. Y tal vez tú eres el primogénito, eres el primero de tu familia que recibió a Cristo y que recibió esa primogenitura espiritual. Y tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, tenemos la responsabilidad de llevar y encaminar a nuestros hijos en el camino de Dios, así como recibimos bendiciones y beneficios. Y ahorita aquí en Génesis 12 leímos las promesas de Dios, leímos el pacto. Así, de igual manera como leímos esas bendiciones, también tenemos responsabilidades como un primogénito o primogénita espiritual. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos servir a Dios. Muchas veces, como Esaú, quería la primogenitura, pero no quería el compromiso. Esaú quería la primogenitura, pero no quería el compromiso con Dios. Y sabes que cuando hay esa primogenitura espiritual, hay una comunión especial que Dios pone, porque el primogénito también recibía esa comunión especial. El primogénito era el que daba continuidad al pacto que Dios hacía con el padre, con el patriarca. Y Esaú quería la primogenitura, pero no quería el compromiso. Esaú quería la primogenitura, pero no quería la responsabilidad. Esaú estaba destinado a heredar la primogenitura. Esaú estaba destinado a heredar esa comunión especial y esa relación con Dios. Pero ¿qué pasó con Esaú? Que menospreció el llamado de parte de Dios. Menospreció
y tomó en poco, dice la palabra que tomó en poco ese llamado de Dios. Y yo quiero decirte algo, y es también un consejo, o más bien, cuando tú tomas en poco a Dios, Dios también te toma en poco a ti. Y lo podemos ver en Esaú. Dios tomó en poco a Dios. Esaú tomó en poco a Dios y Dios lo tomó en poco a él. Nosotros tenemos que darle la suficiente importancia y no menospreciar el llamado de Dios. Nosotros tenemos que darle la suficiente importancia a ese llamado espiritual y a esa primogenitura espiritual. Nosotros representamos algo especial para Dios. ¿Hay alguien aquí que haya recibido el llamado, que haya sido el primogénito de su casa? ¿Hay alguien aquí que haya recibido ese llamado y tú veniste a los pies de Cristo primero que tu familia, primero a lo mejor que tus padres, primero que tus hermanos? ¿Hay alguien aquí? Dios te ve de manera especial. Recibiste la primogenitura espiritual. Tal vez no eres el primogénito natural, pero eres especial para Dios porque hay una primogenitura espiritual sobre ti. Y quiero también, así como te dije las bendiciones de la primogenitura, quiero también decirte que tienes una gran responsabilidad, igual que yo, y que tú eres el representante de Dios aquí en la tierra para tu familia. Y tú eres el responsable de hablarle a tu familia de Cristo. Tú eres el representante de parte de Dios para tu familia. Y no podemos ser como Esaú, que menospreció y tomó en poco a Dios. No podemos hacer eso, porque él, por tomar en poco a Dios, apagó al Espíritu Santo. Dios no pudo heredarle el pacto, porque el pacto no se le hereda a cualquier persona. El pacto no se hereda. Dios vio algo en ti de manera especial y por eso te escogió y por eso te llamó y por eso recibiste la primogenitura espiritual. Lo que le pasó a Esaú es que él cambió su primogenitura porque estaba en un momento, dice la palabra, creo que vamos a regresar a Génesis y vamos a regresar al capítulo 25, donde dice que Esaú vende su primogenitura. ¿Por qué la vende? Porque se había encontrado en un momento, trabajaba en el campo todo el día. Trabajar en el campo es muy pesado, ¿verdad? Dicen, yo nunca he trabajado en el campo, pero bueno, sí he ido de día de campo y ya ir de día de campo, el rayo del sol. Ahora, trabajar en el campo es un trabajo pesado. Y él estaba ahí trabajando en el campo, dice la palabra de Dios, que regresó agotado, que regresó cansado. Dice, y guisó Jacob un potaje o un plato de lentejas, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Ves cómo él tomó en poco el llamado de Dios? Y pareciera algo ilógico, que dices, pero ¿cómo puede ser que le estaba ofreciendo un plato de lentejas y por eso cambió todo? ¿Cómo puede ser que por un placer momentáneo cambió todas las cosas? ¿Cómo puede ser que por un placer momentáneo, por tomarse un plato de lentejas y disfrutar 5 minutos, cambió su destino para siempre? Pareciera una locura que él estaba intercambiando la primogenitura por un plato de lentejas, pero lo que pasa que había un agotamiento en él, había un cansancio en él que se estaba apoderando de él y ya estaba harto en ese momento. Lo que él quería era comer, lo que él quería era saciar su necesidad, la necesidad que estaba teniendo en ese momento. Y entonces, aunque parece una locura, es una verdad. Cambia su primogenitura por este plato de lentejas y el enemigo se aprovechó en ese momento. Fue un momento crucial donde el cansancio, el agotamiento, el hartazgo en el que él había entrado de trabajar, el enemigo se aprovechó. Y nosotros no podemos estar nunca en esta posición. Nosotros jamás podemos menospreciar el llamado de Dios. Nosotros tenemos que abrazar el llamado de Dios. Nosotros tenemos que
tomar como bien importante, como algo sagrado que Dios nos llamó. Y dice la palabra que nos llamó porque es un Dios de generaciones. Y tenemos que creerle a Dios, y tenemos que obedecer a Dios, y tenemos que caminar con Dios como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Jacob no estaba buscando el dinero, porque cuando vemos la historia después, cuando Jacob se pone a trabajar con Labán, ¿verdad? Y vemos cómo Labán le hace tranzas y lo hace primero trabajar 7 años por la mujer que él quería, pero luego le da la hija mayor y entonces le dice que tiene que trabajar. Y luego vemos cómo de todos modos Dios lo prosperaba, cómo de todos modos Dios bendecía a Jacob, cómo aunque Labán quería hacerle tranzas, aunque Labán quería hacerle trampas, siempre el favor de Dios estaba con él y lo seguía todos los días, porque Jacob aprendió a poner en muy alto el favor de Dios, a poner en muy alto el llamado de Dios. Desde el vientre de su madre, él quería el favor de Dios y quería la bendición de Dios, y por eso Dios lo mira como alguien especial, porque había cualidades en el corazón de él. Pero vemos ahí cómo la bendición de Dios estaba con Jacob todos los días de su vida, y vemos cómo Jacob no perseguía el dinero, no perseguía ser prosperado solo materialmente. Lo que él perseguía desde el vientre de su madre era la bendición de Dios, y eso es lo que tenemos que aprender a perseguir, porque no es lo mismo tener prosperidad económica que tener la bendición de Jehová. No es lo mismo tener prosperidad material que tener la bendición de Dios. Tú puedes ver a alguien que tiene la bendición de Dios porque todo lo que hace le sale bien, y a lo mejor había otras personas que habían puesto el mismo negocio y quebraron, pero ves otra persona que es un hijo de Dios y puso el mismo negocio, y ese negocio empieza a prosperar porque tiene el favor de Dios, porque tiene la bendición de Dios. Tú puedes ver a alguien que es un hijo de Dios cuando tiene la bendición de Dios y el favor de Dios, porque todo lo que hace con sus manos prospera. A lo mejor habían caminado por el mismo camino otras personas y no les habían salido bien las cosas, pero cuando un hijo de Dios camina por ese camino y tiene el favor de Dios, va a prosperar, porque es una promesa de parte de Dios. Y es lo que le pasaba a Jacob, que todo lo que él hacía prosperaba. Y eso es lo que tenemos que perseguir todos los días de nuestra vida. Nos toca ser obedientes a Dios y creerle a Dios. Cuando somos obedientes a Dios y le creemos a Dios, Él se encarga de bendecirnos. La bendición de Dios fluye sobre nuestras vidas. Y vamos a leer Génesis 26:4, y dice: te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos. ¿Qué hizo Abraham? Que guardó sus mandamientos, que guardó sus preceptos, que guardó sus estatutos. Hace ratito les dije, muchas veces queremos las bendiciones, pero no queremos el compromiso. Muchas veces queremos las bendiciones, pero no queremos obedecer a Dios. Nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta servir a Dios. Muchas veces estamos como Esaú, nada más queremos la primogenitura natural, que Dios me bendiga por ser el primogénito, pero no quiero el compromiso con Dios. No leo la palabra de Dios, no me congrego, no oro, no tengo esa comunión con Dios, y nada más quiero que Dios me bendiga, pero no quiero el compromiso ni la responsabilidad que conlleva también ser hijo de Dios. Y tenemos que aprender a que sí, Dios nos bendice, pero también yo tengo que hacer algo, también yo tengo que hacer. No nada más puedo esperar como Esaú la primogenitura natural, y él pensaba que con eso automáticamente ya iba a ser bendecido, y por el otro lado, sin darle la importancia a las cosas de Dios y menospreciando el llamado de Dios. No podemos estar en esa posición. Tenemos que tener el corazón de Jacob. Tenemos que tener el corazón que tenía Jacob, que veía la primogenitura como algo especial.
recibió la primogenitura espiritual porque en su corazón había ese deseo. Sabía que si él ponía su vida en las manos de Dios, Dios se encargaría de bendecirlo, Dios se encargaría de multiplicarlo, Dios se encargaría de prosperarlo. Y esta historia es tan linda. A mí me encanta esta historia porque yo fui tan bendecida ahora que yo recibí esta palabra. Yo fui tan bendecida que digo, Dios, wow, cuánta misericordia hay en tu corazón, que siendo Saúl el primogénito de manera natural, tú le diste por tu misericordia esa primogenitura espiritual a Jacob para que a través de él fueran benditas todas sus generaciones. Lo que está en el corazón de Dios es que nosotros como padres y como hijos podamos bendecir nuestra simiente, podamos bendecir a nuestras generaciones, podamos bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta la tercera, cuarta generación y por 1000 generaciones. Que las maldiciones, que el pecado no alcancen a mis hijos ni a mis nietos, sino que la benevolencia de Jehová, la misericordia de Jehová alcancen a mis hijos, a mis nietos, tercera, cuarta, 1000 generaciones. Yo soy responsable. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque sé que estamos celebrando el Día del Niño y muchas veces no le estamos dando la importancia suficiente a las cosas de Dios para nuestros hijos. Te quiero decir que es bien importante que tus hijos tengan una relación con Dios. Te quiero decir que es bien importante que tus hijos estén en comunión con Dios. Pero si a ti no te ven que lees la Biblia, si a ti no te ven que alabas a Dios, si a ti no te ven dándole la importancia suficiente a las cosas de Dios, ellos no lo van a hacer, porque tú y yo somos el ejemplo para los que tenemos hijos pequeños y también para los que tenemos hijos grandes. Tú y yo somos el ejemplo. Muchas veces les dices, bueno, yo les pongo ejemplos porque yo tengo hijas chiquitas, pero muchas veces les dices a tus hijos: deja el iPad, ya deja de ver eso, deja de ver la tele, y tú estás con el teléfono todo el día. ¿Qué ejemplo estás heredando a tus hijos, verdad? O el niño: mamá, tengo hambre, dame de comer, y estás en las redes sociales, en el Instagram, en lugar de atender a tus hijos, en lugar de… A mí me cimbró esto y yo dije, tengo que ser más disciplinada en que mis hijas puedan leer la palabra, aunque ellas van a una escuela cristiana, pero yo no le puedo dejar todo a la escuela. Yo no puedo dejar que solo en la escuela les enseñen tener una comunión y relación con Dios. Es mi responsabilidad como mamá, es parte del pacto que yo tengo que heredar. No solo vamos a heredar una herencia material, hay una herencia espiritual que tenemos que dejar en nuestros hijos. Ellos están llamados, ellos están marcados. Dios ha trazado un destino, pero dice la palabra que como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como flechas en manos del valiente. Tú tomas el arco, estiras la flecha, ya está puesto en ti el arco, ya tienes la flecha, pero tú y yo somos los responsables y encargados de darle dirección a esa flecha, para que esa flecha vaya ¿a dónde? Al blanco, para que esa flecha no se salga del blanco, para que esa flecha vaya por el camino correcto, para que esa flecha pueda alcanzar el propósito y el plan de Dios, lo que Dios ha trazado y marcado para mi vida, para la vida de mis hijos. Yo soy la responsable de darle dirección a esa flecha. Tú como padre y tú como madre eres el responsable de darle dirección a esa flecha, de que pases tiempo en comunión con Dios, de que tus hijos te vean adorando a Dios, de que tus hijos te vean leyendo la palabra de Dios, de que seas ese ejemplo vivo, seas ese ejemplo vivo en tu casa, seas ese ejemplo vivo en tu matrimonio, en tu familia. ¿Qué pasa cuando los padres dicen malas palabras? Yo conozco niñitos de 3 años que dicen unas palabras que digo, ay Dios, ¿de dónde sacó la palabra? ¿De dónde la habrá sacado? Pues la escucha en su casa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los padres dicen malas palabras? Los hijos las repiten. ¿Qué pasa cuando los padres son groseros? Los hijos también son groseros. A veces nos quejamos, no obedece a la maestra, no está siendo obediente, pero te ven a ti que tú tampoco respetas a las autoridades, pero te ven a ti que tú tampoco estás respetando ni siquiera cuando vas en la calle a una autoridad, a un tránsito, te ven a ti. Somos el ejemplo. Los ojos de tus hijos están puestos en ti
y tú te vas a multiplicar en ellos, y tienes que tener cuidado lo que les estás enseñando, tienes que tener cuidado lo que estás hablando, tienes que tener más cuidado. ¿Qué comunión estás teniendo tú con Dios? Tienes que tener más cuidado, porque todo lo que vean en ti lo van a absorber y van a ser ese ejemplo. Y me encanta que dice aquí lo que acabamos de aprender, es que en esa primogenitura, ese primogénito heredaba una comunión tan especial con Dios. Y yo me siento bendecida de ser, primogénita natural de parte de mi madre, de parte de mi padre, soy la primogénita, pero también me siento bendecida de tener este llamado de parte de Dios, de que con mi esposo estemos siendo obedientes al llamado de Dios, que aunque haya dificultades, que aunque haya batallas, que aunque haya retos que representan el llamado de Dios, hemos sido obedientes al llamado y permanecemos obedientes al llamado de Dios. Y aquí estamos siendo obedientes al llamado de Dios. No hemos menospreciado ese llamado. Estamos caminando adelante, estamos caminando como Abraham en fe, creyéndole a Dios a pesar de las adversidades que hemos tenido y a pesar de las que tendremos, porque no quiere decir que ya se hayan acabado. No hemos menospreciado el llamado. Y a lo mejor él es el más pequeño, pero también ha sido llamado por Dios y ha recibido esa primogenitura espiritual. Y yo quiero decirte que eres especial para Dios, más si fuiste el primero de tu casa que recibió a Cristo, más si por ti tus hijos conocieron a Cristo, más si por ti tus hermanos conocieron a Cristo, más si por ti tus padres conocieron a Cristo. Eres ese primogénito espiritual y hay promesas de parte de Dios para ti. Recibiste ese pacto, el mismo pacto que recibió Abraham, que recibió Isaac, que recibió Jacob, porque dice la palabra: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y ahora es mi Dios también. Como acabamos de ver, las tribus, ¿quién recibió la primogenitura espiritual? ¿De cuál viene Jesús? No era de la primera, era de la cuarta. Dios te ha escogido a ti, Dios me escogió a mí para preservar sus mandamientos, para preservar ese pacto, para que ese pacto siga de generación en generación. Y no lo puedes tomar en poco, y no lo puedo tomar en poco, y no lo podemos tomar en vano. Somos los encargados y los responsables de preservar ese pacto, de que sus mandamientos sean guardados, de que sus mandamientos sean preservados, y veremos las promesas cumplirse en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y espero que esto haya quedado en tu corazón y que medites que eres especial para Dios. Y por último quiero leerles este versículo y quisiera que los niños bajen porque quiero que los padres oren por sus hijos. Y si me pueden ayudar, que los niños bajen, los preadolescentes bajen. Y no importa si está aquí tu hijo y ya es grande también. Pero quiero que tomemos este tiempo para bendecir la vida de nuestros hijos. Y tal vez tus hijos no están aquí. Tal vez el día de hoy el corazón de ellos está muy lejos de Dios. Pero aún así, no te canses como Esaú, no te agotes como Esaú. Ora, intercede por ellos. Que la bendición que le fue dada a Abraham, que la bendición que le fue dada a Isaac, que la bendición que le fue dada a Jacob, también alcance a tus hijos. Y esta palabra también es una palabra que yo recibí y la atesoré en mi corazón. Dice: Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él
tuvo a bien. Desde el vientre de mi madre yo había sido apartada, y por su gracia y por su misericordia me llamó. Y esta palabra también es para ti, porque desde el vientre de tu madre Dios ya te había llamado. Te llamó por su gracia y por su misericordia cuando Él tuvo a bien. Tienes de parte de Dios la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y doblemente bendecida y bendecido eres si tú fuiste la primera o el primero y tienes esa primogenitura espiritual.